Hoy hablaremos del Burer Haran. Lema: la educación mundial es maligno, pecado mortal. El Burer Haran. Por favor, no nos vayan a confundir con el Boko Haram. Bienvenidos a Sadirra Sadirrato, línea de liderazgo social del Harán, adscrita al movimiento haránico Tirias Olfamida y sus antiguas órdenes militares. Yo soy Alexis de Jesús Pimienta Salgado, más conocido como Gran Honorable Maestro de Maestros y Dragón de Dragones, Haserra y Haranka en la Gran Escuela Mística del Harán, Hasek Hassan en la Iglesia del Harán y su Santa Excelencia Real Nikiber en el movimiento haránico Tirias Olfamida. ¿Qué es el Burer Haran? Es una sigla que en lengua haránica Príodo y en lengua haránica Priviatrido significa brillante imperio, haciendo alusión al brillante imperio de la medialuna roja del Harán, el único quien en combate ha sido capaz de vencer a las legiones tiranas de Satán o de Satanás, y hoy con el sadirramatirrismo el Burer Haran hará lo mismo. Objetivo del Burer Haran: lograr y alcanzar las 3 revoluciones de Merrey, dirigidas cada una hacia los 3 pilares de la sociedad actual: iglesia, religión, economía y política, debido a que todas las instituciones, al igual que sus líderes, han caído en la degeneración y en todo tipo de corrupción. Solo con el luminoso regreso del Burer Haran o el brillante imperio de la medialuna roja del Harán, alcanzaremos y lograremos la tan ansiada paz mundial que tanto nos hace falta en este conflictivo mundo personal y social, caído en la degeneración abismal y fatal. Pero ¿por qué debe renacer brillantemente el Burer Haran? Para traer la paz mundial en este conflictivo mundo personal y social. Con el regreso luminoso del Burer Haran, lograremos establecer el nuevo orden mundial de tipo virtuoso, opuesto al actual orden mundial que están planteando los líderes corruptos de la sociedad mundial, promovidos por las fuerzas oscuras y tenebrosas representadas por la tercera bestia del anticristo, la cuarta diabla del ateísmo y el falso profeta representado en el cuarto genio negro de Kamet Godaka. Ya que de lo contrario, y con este falso orden mundial que están promoviendo los líderes corruptos de la sociedad mundial actual, este mundo se destruiría y se desintegraría, ya que el objetivo de este nuevo orden mundial es la miseria, la opresión y la represión, más aún de lo que existe en las naciones y en las personas. Ver nuestro libro El Sadirra Merrey o El Sadirra y las 3 revoluciones de Merrey por su Santa Excelencia Real Nikiber, sobre el regreso imperial del brillante imperio de la medialuna roja del Harán. El Burer Haran ayer, en el pasado, fue capaz de vencer a las 81 legiones tiranas de Satán o de Satanás, y hoy con el sadirramatirrismo el Burer Haran hará lo mismo. En el pasado de la cuarta raza Atlante, el Burer Haran se extendió por todo lo que hoy es Asia, África, Europa y América, logrando mantener a la Tierra unificada en paz y en armonía por más de 1300 años, antes de que por su caída en la degeneración total se produjera el diluvio universal bíblico, el cual destruyó y exterminó a la raza Atlante, que pregona con su ideología virtuosa el Burer Haran. Su lema es: la educación mundial es maligno, pecado mortal, que nos ha hecho caer en todo tipo de degeneración fatal. Por eso hoy tenemos a una educación, como les decía anteriormente, o en el podcast anterior, que nos ha vuelto y convertidos en maestros y en expertos veteranos en buscar culpables y responsables
de todo lo malo que nos pasa en nuestra vida, cuando en verdad cada cual tiene lo que se merece, recibe lo que se merece. Por eso, cuando esta educación degenerada, de la cual vamos a hablar más adelante en este mismo podcast, por esta educación degenerada, al convertirnos en expertos buscando culpables y responsables de todo lo malo que pasa en nuestra vida, ¿qué ha hecho la educación con nosotros? Ha hecho que nos convirtamos en personas agresivas, agrediendo a todo el mundo, culpando a las personas, parientes, cónyuge, el patrón e incluso el gobierno de nuestra mala situación económica y de todos nuestros conflictos personales y sociales, del sucio error de la educación actual. Recordad que después de la Segunda Guerra Mundial y al finalizar esta, se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dizque para solucionar mediante el sabio diálogo cualquier tipo de conflictos que ocurriere entre las naciones y evitar otra guerra tan sangrienta como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, paralela a la ONU se crea la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Enseñanza y la Cultura. Y fue precisamente a partir de allí cómo y a través de la UNESCO se comenzó a dañar y a degenerar y adulterar la verdadera educación. A partir de allí, con la creación de la UNESCO, dejamos de ser bien educados para comenzar mal educados y ser readoctrinados con una mala y pésima educación tal cual como la que tenemos en este momento. Nuestra virtuosa solución al conflicto de la educación. Por eso nosotros hoy, como miembros militantes de la antigua orden Sadirra Ramatirra del Harán, como Sadirras, hemos traído una nueva educación, conocida como la pedagogía digitocuántica nuestra, cuyo resultado a diario se demuestra. Nosotros debemos tener presente que una gran revolución puede ser linda, hermosa en teoría, pero si carece de los principios de una buena y excelente educación, con principios virtuosos, por el camino se tuerce esta gran revolución, y ya eso lo hemos visto en el pasado, con todas las revoluciones que se han realizado en nuestro mundo. Por ejemplo, ¿por qué fracasó la revolución bolchevique de los comunistas? Porque por el camino su revolución se les torció, por falta de tener una buena educación, una pedagogía basada en ética, moral y virtud totalmente práctica. ¿Por qué en Colombia fracasó la revolución comunista de las guerrillas? Por la misma razón. Yo le voy a hacer un comentario. Yo como persona, en mi concepto personal, yo considero que cuando el antiguo guerrillero, conocido como Manuel Marulanda Vélez Arias Tirofijo, inició su revolución comunista ya en Marquetalia, yo considero que él eso lo hizo de corazón, con sinceridad, pero por el camino su revolución se le torció, ¿sí? Cayendo en el secuestro, en el asesinato y en el narcotráfico, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta al desatar una gran revolución, que tenga una educación basada con principios éticos, morales y virtuosos. Recuerden que hoy estamos hablando del Burj Haram, que a diferencia del Boko Haram, el cual proclamó diciendo que la educación occidental es pecado, nosotros corregimos al Boko Haram diciendo la educación mundial es maligno pecado mortal. ¿Por qué? Porque tanto la educación occidental como la oriental se han degenerado y han caído en todo tipo de miserias, fracasos, derrotas en los profesionales. Por eso hoy tenemos profesionales frustrados y fracasados en sus profesiones. Y sobre todo, en esa mala educación han caído también los grupos terroristas islámicos, como el Boko Haram, ISIS, ¿sí? Porque precisamente, tanto al igual como en el Oriente como en el Occidente, por una mala educación, se han confundido los conceptos y criterios de lo que es en verdad la verdadera guerra santa.
la cual la vimos en el pasado, conocida como las cruzadas. Ya sabemos desde el punto de vista de la ideología del Harán, la verdadera guerra santa y la única verdadera guerra santa es la que nos santifica. ¿Por qué? Porque es la guerra que nosotros emprendemos contra los elementos de nuestro degenerado y bajo psiquismo o nuestro pecado mortal. Es la guerra que emprendemos contra estos elementos y al darlos de baja adquirimos la virtud como santificación. Este concepto confundido y precisamente por la mala educación actual es lo que ha llevado a enfrentar a Oriente y Occidente con la guerra santa que conocimos en el pasado, las cruzadas y con los ataques de los grupos terroristas del Islam. Sobre la institución del Burj Harán. Recordemos que la antigua orden Sadirra Ramatirra del Harán, cuyos planteamientos se están conociendo a través de este espacio en redes sociales, nos educa a nosotros como personas con una educación virtuosa, siendo capaz de que nosotros logremos y alcancemos soluciones rápidas a nuestras dificultades individuales y sociales, lógicamente por todos los medios virtuosos legales. Esto es lo que significa Sadirra como sigla. Por eso nosotros, al ser educados por Sadirra y ser capaces de lograr y alcanzar soluciones rápidas a las dificultades individuales y sociales por todos los medios virtuosos legales, esto significa que para solucionar nuestro conflicto personal y social no vamos a acudir al robo, al hurto, al secuestro, ni a ningún tipo de actividad criminal. Nuestro concepto Sadirra Ramatirra sobre toda la problemática personal, social y mundial. Al dañarse la educación, comenzó a generarse este problema a nivel personal y en cada persona y lógicamente a nivel social. Resulta de que, como le dije anteriormente, a partir de la creación de la UNESCO, en la cual se dañó la educación y nosotros al comenzar a ser mal educados, por ignorancia, violamos ciertas leyes y principios de la naturaleza, el mundo, el universo y marchamos en contravía. ¿Y qué le pasa a uno en la vida cuando marcha en contravía? Se choca con el que viene en la dirección correcta. Por eso nosotros, a nivel jaránico, decimos que la quinta bestia francesa y la tercera genio negra española, como elementos del bajo psiquismo de las fuerzas oscuras, fueron los que dañaron la antigua educación hasta llevarla a la degradación de la actual educación. ¿Sí? Cuando la educación se dañó, lo primero que se le hizo fue quitar la filosofía, la psicología, la simbología, y lógicamente esto repercutió a patología. Pero en sí, ¿qué es filosofía? Yo no le voy a responder como me enseñaron en la escuela. ¿Qué filosofía es el amor a la sabiduría? No, ese es el significado etimológico de la palabra. Ese pobre concepto, mandado a recoger, de nada me sirve en la vida práctica. ¿Me sirve para prepararme mejor como profesional en la vida? No. ¿Me sirve para ganar más dinero? No. ¿Me sirve para un ascenso laboral en mi empresa? No. ¿Me sirve para ascender de estrato social y vivir mejor en la sociedad? Tampoco. Entonces, ¿qué es filosofía? Que fue precisamente lo que se le quitó a la educación. No lo que les acabo de describir. Filosofía es lo que un hombre quiere lograr en su vida. Ajá, ya esto suena diferente. Cuando una persona dice, yo quiero estudiar en la universidad ingeniería de sistemas, graduarme con altos honores, convertirme en un excelente ingeniero de sistemas. ¿Eso qué es? Eso es filosofía, porque es lo que esa persona quiere en su vida. Luego entonces, ¿a qué tipo de filosofía nos referimos? Filosofía de objetivos, que fue lo que se le quitó a la educación. Es la filosofía que nos plantea los objetivos que cada persona quiere y debe alcanzar y lograr en su vida. Por eso, cuando a la educación se le quitó la filosofía de objetivos, todos quedamos en la vida sin saber qué queríamos lograr.
en nuestra vida. Solo un poquito esas personas logró descubrir qué querían lograr en su vida. Pero este poquito de personas se enfrentó al segundo problema. ¿Cuál? ¿Cómo lograrlo? Si no tenían una psicología, que fue la psicología que se le quitó a la educación para dañarla. Pero entonces, ¿qué es psicología? Tampoco voy a responder como me enseñaron en la escuela, que psicología es la ciencia que trata el estudio, el comportamiento y conducta de las personas. No, ese pobre concepto mandado a recoger de nada me sirve en la vida práctica, como el anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es psicología? Y que fue precisamente la psicología que se le quitó a la educación. Se la voy a describir, ¿sí? Es la herramienta de trabajo práctico y diario que a mí se me entrega para lograr los objetivos que me está planteando la filosofía de objetivos, ¿sí? Es decir, que este ingeniero de sistema o esta persona que quiere ser ingeniero de sistema, nosotros con nuestra pedagogía le hacemos una asesoría y inmediatamente, combinada con nuestra psicología dígito-cuántica, que es la misma psicología del logro, nos vamos a dar cuenta cuáles son las oposiciones y los obstáculos que va a tener, ¿sí? Le enseñamos las técnicas de la reprogramación y a los 3 meses ya está listo para ser un excelente estudiante, ser el mejor de cada semestre, graduarse con altos honores y ser un ingeniero de sistema exitoso. Lo mismo pasa como cuando en la filosofía de objetivo otra persona dice, bueno, a mí mi cabeza como que no me da para tanto número como el de una ingeniería, tantas fórmulas matemáticas. Yo más bien tengo un capitalito por ahí de 1 millón de pesos, voy a una empresa de productos lácteos, compro al por mayor, queso, mantequilla, kumis, yogur y los voy a vender en los barrios de mi ciudad, de casa en casa, puerta a puerta, ¿sí? Ya este es un negocio de código 34, ¿sí? Ese es el objetivo de esta persona. Otra persona más romántica y soñadora en la vida dice, no, yo no quiero ni lo uno ni lo otro, ni quiero ser ingeniero de sistemas, no quiero ser profesional universitario, ni quiero ser comerciante. Yo aspiro en mi vida a encontrar el amor de mi vida, la mujer de mi sueño, la mujer diría el hombre de mi sueño, mi alma gemela, casarme con ella, tener una linda familia, excelentes hijos, un buen hogar. Claro, cómo no, de eso se vale en la filosofía de objetivo. ¿Por qué le vamos a prohibir a ese infeliz que sea feliz? ¿Sí? Entonces mire que estos 3 objetivos en filosofía de objetivo, cada uno tiene, según la psicología de logros, una herramienta de trabajo práctico para que esa persona logre su objetivo. Por lo tanto, esta psicología de la que le estoy hablando, que nosotros también llamamos psicología dígito-cuántica, es conocida como psicología de objetivo. Bueno, pasamos al siguiente punto. Cuando a la educación se le quitó la psicología de objetivo, muchas personas prácticamente estaban trabajando con las uñas, como se dice popularmente, para lograr sus objetivos. Algunas lo lograron, otras no. Simbología, otra de las áreas del conocimiento especializado que se le quitó a la educación. ¿Qué simbología? Tampoco les voy a decir como me enseñaron en la escuela. ¿Qué simbología es la ciencia que trata el estudio de los símbolos? No, o sea, eso es verdad, pero ese concepto, ¿para qué me sirve en la vida práctica? Para nada, ¿sí? No me sirve para progresar en mi vida. Bueno, para las personas actualizadas a los conceptos y criterios de la sociedad actual, ya no es simbología, sino semiótica, ¿sí? O semiología. Bueno, lo que pasa es que nosotros en la sociedad actual tenemos un problema con los conceptos y términos, y eso es un problema de la educación actual, porque es que hay una serie de lumbreras intelectualoides de la sociedad que se la pasan todos los días exprimiéndose el cerebro para cambiar términos y conceptos, y para ellos eso es una maravilla, formidable. Hicimos una revolución en la educación, tonterías, ¿sí? Para mí eso son tonterías. Yo siempre he estado de acuerdo que cada cosa se debe llamar por su nombre, ¿sí? Por ejemplo, que al que le hace falta una pata, el despatado, al que le hace falta un ojo, el deshojado, que le hace falta a la madre, el desmadrado, etc. No, eso es una broma. Entonces ya dijimos que lo que me enseñaron en la escuela, que simbología es la ciencia que trata el estudio de los símbolos. Eso de nada me sirve en la vida.
Entonces, ¿qué simbología? Que fue la verdadera simbología que se le quitó a la educación. ¿Sí? Bueno, resulta que esta simbología, que nosotros la llamamos simbología de logros, simbología de entorno, ¿sí? Le llamamos también simbología digitocuántica. Esta simbología, por ser una simbología de entorno, nos dice, todo lo que nos rodea en nuestra vida son símbolos, símbolos positivos y símbolos negativos. Por ejemplo, el padre, la madre es un símbolo, el hijo es un símbolo y tiene su código, ¿sí? El padre es un símbolo de código 5, la madre es un símbolo de código 4, el hijo es un símbolo de código 7, ¿sí? La casa es un símbolo de código 4, el hogar es un símbolo de código 48, el vecino es un símbolo de código 14, ¿sí? Son símbolos. Entonces, estos símbolos pueden ser positivos y negativos, pero resulta de que yo, con mis creencias, con mis ideologías, con mis criterios y mis conceptos, soy el que los voy a polarizar y voy a hacer que estos símbolos que me rodean se conviertan en positivos o en negativos para mí, de acuerdo a cómo yo maneje mis patrones psicológicos de información y conductas positivos o negativos, que es pura ideología, ¿sí? Falsas creencias o verdaderas creencias. Entonces, ¿qué pasó con la educación cuando se le quitó la simbología? Muchas personas que a duras penas, por falta de una filosofía de objetivo en la educación y por falta de una psicología del logro, descubrieron qué querían en su vida y estaban trabajando en el logro, estaban trabajando, andaban a ciegas, a gatas, a tientas, trabajando en el logro del subjetivo. Y muchos de ellos tiraron la toalla sin saber que ya estaban a un paso de lograr el objetivo. ¿Por qué les pasó esto? Por falta de la simbología. Entonces, ¿cómo actúa aquí la simbología? La simbología es la que con sus códigos me da el mensaje, me dice, ¿sí? Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi objetivo, porque es como mi sabia brújula, ¿sí? Si debo acelerar más en lo que estoy trabajando en este objetivo, en mis metas, en mis aspiraciones, o si debo mantener el ritmo que llevo por los resultados que me está mostrando. ¿Sí? Entonces, cuando a la educación actual se le quitó filosofía de objetivos, psicología de logros y simbología de entornos, y por esta mala educación violamos leyes y principios, marchamos en contravía, y esto, ¿qué nos causó? Que nos enfermamos en mayor o nivel grado, a nivel físico, psicológico, mental. No necesariamente una persona debe estar recluida en una clínica psiquiátrica para demostrar científicamente que está loca. No, todos estamos locos y enfermos, en mayor o menor grado, a nivel físico, psicológico, mental, como consecuencia de esta mala educación, ¿sí? Les recomiendo ver nuestra pedagogía digitocuántica y psicología digitocuántica. Muy bien. Tenemos ahora algo que se nos ha presentado. Es un tema que se llama del círculo vicioso creado por una mala educación. Cuando las personas comenzaron a ser mal educadas por esta educación actual mala y degenerada, las personas se enfermaron. Y al enfermarse perdieron el verdadero nivel de conciencia que les permitiría comprender y recibir la verdadera educación. Y por eso quedaron atrapados en ese círculo vicioso, que por mal educados se enfermaron y por enfermos no pueden entender ahora la verdadera educación. Por eso es que nosotros en nuestro lema de esta revolución educativa decimos, hay que curar y sanar a las personas, ¿sí? Para que logren entender la verdadera educación. Es decir, hay que curar y enseñar para romper este círculo vicioso. Como ya les decía, esta educación la llamamos la pedagogía digitocuántica. Tiene unas curiosidades, o sea, cosas que de pronto ustedes les van a hacer reír, les van a resultar graciosas. Para otras personas, comenzando por los educadores actuales, les va a resultar ridículas. Pero mire que esta pedagogía es muy interesante. Pero antes de explicársela, debemos tener en cuenta que esto de esta pedagogía
actual que nosotros estamos promoviendo, esto no es nada nuevo. Cuando en nuestra pedagogía nosotros decimos que la educación debe ser triple, que debe ir al cuerpo, a la psiquis y a la mente, esto no es nada nuevo, porque ya en la antigua Grecia así era como se enseñaba, ¿sí? Desafortunadamente, con esta educación actual mala y degenerada, todo eso se ha perdido y hoy la educación solamente va dirigida hacia una sola área, hacia la mente, por lo cual convierten a las personas en maquinitas de ganar dineros. Allí no hay ética, moral ni virtud. Por eso es que hay tantos profesionales corruptos en su profesión y oficio, ¿sí? Entonces mire las curiosidades que plantea esta pedagogía. Dice textualmente, antes de entrar a la clase de matemáticas hay que hacer unos ejercicios respiratorios, ¿sí? Antes de entrar a la clase de idiomas hay que jugar a las escondidas, ¿sí? Y antes de entrar a la clase de anatomía hay que degustar unas exquisiteces gastronómicas. Como le decía anteriormente, algunos se reirán comenzando por los educadores actuales, que esto les parecerá ridículo. Pero partiendo del hecho de que la educación debe ser triple e ir al cuerpo, a la psiquis y a la mente, vamos a demostrarlo. Resulta que en nuestra pedagogía dígito-cuántica hay un tema que se llama áreas del conocimiento especializado residentes en las zonas de nuestro cerebelo. Entonces, por ejemplo, la matemática, que es de código 53, que nosotros manejamos sistemas codificados, la matemática es de código 53 en la zona 53 de nuestro cerebelo, que no es una zona física, no es la zona que han descubierto los científicos materialistas que solo creen en lo que ven. No, repito, en la zona 53 de nuestro cerebro y cerebelo, ese es un archivo. Allí se guarda información, allí se guardan los conocimientos de las matemáticas, de los idiomas, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces resulta de que esta zona 53 de nuestro cerebro y cerebelo, que es psicológica mental, y al decir psicológica mental significa que no es física, pero que tiene un contacto físico tridimensional con nuestro cerebro. Esta zona psicológica mental, 53 de nuestro cerebro y cerebelo, donde allí se guarda esos conocimientos especializados, tiene una conexión física. ¿Por qué? Porque debemos recordar que nosotros enfatizamos y enseñamos que cuerpo, psiquis y mente están integrados totalmente. Por lo tanto, todo lo positivo y negativo que hagamos en nuestra psiquis y mente afectará positiva y negativamente a nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, esta zona psicológica mental 53 de nuestro cerebelo, físicamente y en nuestro cuerpo, se corresponde con el biocircuito 53, complemento al biocircuito 35. Según nuestra anatomía dígito-cuántica, allá hay un grupo de órganos, glándulas, tejidos. El biocircuito 35, por ejemplo, gobierna la sangre, neuronas, corteza cerebral, el rostro, ¿sí? Una baja de energía en este biocircuito puede producir, por ejemplo, parálisis facial, que gobierna el rostro. El biocircuito 53 gobierna vías respiratorias, garganta, es decir, todo el sistema otorrinolaringólogo y la espalda. Resulta de que estos dos circuitos, biocircuitos 35-53, gobiernan todo el sistema otorrinolaringólogo y otras partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros antes de entrar a la clase de matemática hacemos unos ejercicios respiratorios, ¿qué estamos activando a nivel físico? Nuestro biocircuito 35-53, cuyo circuito 35 gobierna las vías respiratorias, ¿sí? Que se conecta con la zona psicológica mental 35-53 de nuestro cerebelo, donde se guarda el conocimiento de las matemáticas. Entonces, ¿qué va a suceder? Con este ejercicio respiratorio, antes de entrar a la clase de matemática, ya nos hemos preparado como persona a nivel físico, psicológico, mental para recibir la clase. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia a nosotros? Que vamos a tener una mente despejada con mayor comprensión, le vamos a entender al profesor
y vamos a tener al final de la clase menos preguntas para el profesor. El educador, el profesor, que duda de esto, que lo compruebe con su grupo de estudiantes y va a notar la diferencia. Bueno, cuando decimos que antes de entrar a la clase de idiomas hay que jugar a las escondidas, entonces miremos el código de lo que se esconde, de lo que se busca porque está oculto, es el código 53. Y si nos ponemos a jugar a las escondidas a ver quién encuentra a quién, que supuestamente se extravió y perdió, entonces vamos a activar físicamente nuestro biocircuito 53 y la zona 53 de nuestro cerebelo donde se guarda y deposita el conocimiento de los idiomas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como persona, a nivel físico, psicológico, mental, ya estamos siendo educados. Ya estamos preparados para recibir la clase, entenderle bien al profesor y salir con menos preguntas de clase. Entonces, vuelvo y les digo lo mismo. Educador, profesor, que duda de esto, que lo ponga en práctica con el grupo de sus estudiantes. Porque aquí se trata de comprobar, no se trata de lanzar una teoría y de andar en falsas creencias, ni en utopías, ¿sí? Bueno, cuando decimos, de acuerdo a nuestra pedagogía dígito-cuántica, antes de entrar a la clase de anatomía, hay que degustar unas exquisiteces gastronómicas. Entonces, vamos por los códigos simbólicos. La comida es de código 33. La cocina, es decir, el hecho de preparar alimentos, es de código 34. La cocina, código 34. Resulta de que el área 34 de nuestro cerebelo, allí se guardan una serie de conocimientos especializados como la gastronomía, la arquitectura, todos los conocimientos relacionados con la tauromaquia, ¿sí?, etcétera. Bien, entonces, cuando degustamos unas exquisiteces gastronómicas, estamos activando nuestro biocircuito 34 que gobierna todo el aparato digestivo, ¿sí?, esófago, dientes, encías, glándulas salivares, médula ósea, glándulas mamarias, etcétera, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Ya como persona nos estamos preparando a nivel físico, psicológico, mental para ser educados en la clase. Profesor y educador que dude de esto, que lo ponga en práctica, porque aquí se trata es de comprobar las cosas para que nadie nos eche cuento. No olvides darle me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y comparte. Yo soy el cambio, yo soy Harán.